Así que hace 2 semanas iniciamos el estudio de Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al versículo 20. Bueno, hace 2 semanas no, hace más de 2 semanas. ¿Y qué empezamos a hablar? Hablamos de una realidad, la realidad del cristiano. ¿Y cuál es la realidad del cristiano? Que el cristiano vive en una guerra. Ahora, no es cualquier tipo de guerra, sino que es una guerra que trasciende a lo espiritual y lo eterno. Y por eso es que es tan importante este tema para nosotros el día de hoy. Esto no es una guerra porque como un día el Señor Jesucristo predicando y llegó y después de que el Señor terminó de predicar, se levantó uno la mano y dijo: Señor, es que mi hermano ahora tiene esto y entonces nos ayudas a repartir los bienes. No estamos hablando de nada terrenal. Estamos hablando de algo espiritual, hermanos, y por eso es que es tan importante. Miren, nuestros hermanos que nos precedieron entendieron la magnitud de este tema para la iglesia. Por eso para ellos esta realidad espiritual fue mucho más palpable que para la mayoría de nosotros hoy. Ustedes recuerdan que nosotros estábamos estudiando aquí el libro de los remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Desde ahí usted se da cuenta de cuán real fue para ellos esto. Este tema para ellos fue algo que verdaderamente ellos experimentaron, algo que ellos palparon, mis queridos. Por eso cuando uno lee la literatura puritana, ellos tocan mucho este tema y hacen mención en sus escritos de este tema, y en muchos de esos escritos eran sermones dados a la iglesia respecto a la guerra espiritual que el cristiano debe de librar. Por eso, como les decía, hay un hermano que se llama William Gurnall. Y él escribió el libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Y no le dedicó sino solamente unas 900 páginas para hablar específicamente de los versículos finales de Efesios capítulo 6. Es decir, los que usted y yo vamos a estudiar. 900 páginas. ¿Cuántos sermones salen? Imagínese usted. ¿Cuánto les daré yo? Apenas unos pocos. Él habló de esa guerra que libran los santos contra el diablo, pero resulta que los hermanos piadosos, no yendo muy atrás, en este mismo siglo XX hubo un pastor que se llamó Martyn Lloyd-Jones, un hombre también muy piadoso delante del Señor, y este hombre escribió 21 sermones de estos últimos versículos hablando de la armadura de Dios. Pero les digo, yo no soy tan diestro. No soy tan diestro o un hombre tan iluminado para esta labor, pero yo espero, hermanos, poder ser útil para la iglesia en cuanto a este tema que nos corresponde y que nos compete como iglesia del Señor, porque como iglesia del Señor, sí o no, tenemos esa guerra como cristianos, hermanos. Entonces, hace 15 días estuvimos hablando de la realidad de la guerra espiritual. Hablamos de sus errores, hablamos de lo que no es y de lo que sí es. Así empezamos con esta introducción. Y la verdadera guerra espiritual es esa lucha diaria que nosotros debemos librar para mantenerlos fiel al Salvador. Esa es verdaderamente la guerra espiritual. Esa lucha que usted y yo tenemos diariamente por ser fieles ¿a quién? A aquel que nos salvó. ¿Y cuál es esa guerra, hermano? Debemos renunciar a los pecados, debemos buscar conformar nuestra vida al Señor Jesucristo, debemos vivir confiando en Dios en cada circunstancia y perseverando en el camino de la obediencia hasta el final de la vida. Eso es, hermano, vestirse con la armadura de Dios. Esa es la guerra que usted y yo tenemos. Así que no es cualquier guerra. Entonces, es importante para nosotros como iglesia alejarnos de las 2 posturas erróneas que ya hablamos. ¿Sí? Es importante eso en cuanto a lo que es la guerra espiritual y tener un concepto claro de ella. Entonces, hermanos, cuando usted y yo hablemos de guerra espiritual, acuérdese para que usted de pronto tenga en cuenta esto. Cuando hablemos del término guerra espiritual, podemos relacionarlo, se puede relacionar no únicamente, pero sí podemos relacionarlo fácilmente con el proceso de santificación como creyentes. Ahí es donde se da la guerra. Cuando usted y yo queremos ¿qué? Renunciar al pecado, conformarnos a Cristo, confiar en el Señor y vivir una vida de obediencia. Y eso se llama santificación. Cuando estamos en el proceso de santificación, ahí es donde usted y yo debemos librar la batalla espiritual y la guerra espiritual. Así que, hermanos, dentro del orden de la salvación, usted y yo somos elegidos por Dios, de manera muy general, somos elegidos por Dios, llamados por Dios
justificados por Dios, santificados y glorificados. Y es la santificación la que ocupa toda la vida suya y mía como creyentes, desde el momento en que somos convertidos y justificados hasta el día en que lleguemos ¿a qué? A la glorificación. En ese espacio de tiempo, sean 10, 20, 30, 40 o 50 años que el Señor nos dé en esta tierra, desde que nos convertimos hasta que lleguemos al cielo, ese proceso se va a llamar un proceso ¿de qué? Santificación. Por lo tanto, si ese es el proceso de santificación hasta nuestra muerte, entonces hasta la muerte tendremos que llevar ¿qué? La guerra espiritual. Así que, hermanos, mire, una persona que se llame cristiano y que deje de tener luchas contra el mundo, que deje de tener luchas contra la carne y contra el diablo, es un cristiano que, como dice la Escritura, ha caído en pecado. Uno que ha caído en la complacencia. Un cristiano que no tiene conflictos con su conciencia por causa del pecado es una persona que ha retrocedido en el camino y en el proceso de la santificación. Pero aquel que procura crecer en el conocimiento del Señor, en obediencia a la palabra del Señor, en servicio al Señor con mayor fidelidad, ahí es donde empezará a darse cuenta cómo la tarea se hace todos los días más difícil, todos los días más cuesta arriba. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo estamos en territorio enemigo. Estamos en el mundo plagado de las tentaciones del diablo, que fácilmente, hermano, atraen su carne. Piensen lo siguiente, hermano. Usted es una persona que nunca ha tenido dificultades con el alcohol, ¿cierto? Dígame si el diablo lo va a tentar con eso. ¿Con qué lo va a tentar? Con lo que su carne, porque es que no es que resulta que él desde que usted nació le ha mecido la cuna. Él lo conoce, desde que estaba así. Lo conoce, hermano. Conoció sus pataletas, conoció usted por qué lloró, conoció usted qué le gustaba, conoció todas las cosas. Todo eso lo conoció porque usted nunca se lo escondió. Él no llegaba a sus pensamientos, pero sí vio todo lo que usted hizo. Por lo tanto, él lo conoce y sabe con qué tentarlo. Y ahí es donde empieza nuestra guerra espiritual, hermano, porque el mandamiento de Dios nos lleva a ir en contra de todo eso. Así que después de haber anunciado que estamos en una cruenta guerra, ¿y cuál es esa guerra, hermano? Es una guerra que tiene varios fines. Esa guerra, hermano, que tenemos contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, es una guerra que tiene varios fines. Hermano, Satanás pone tentaciones, Satanás viene a querer ponernos problema. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo no le demos gloria al Señor. Satanás no quiere que usted y yo crezcamos en la salvación. Su carne no quiere eso. El mundo no quiere darle gloria a Dios. Por eso es que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno, porque no le quiere dar gloria a Dios. Eso se opone a que usted le dé gloria a Dios, a que usted crezca en la salvación. Quiere buscar que usted y yo nos desviemos, que usted y yo nos desanimemos y que nos descuidemos de nuestro camino, y por lo tanto usted y yo empecemos a ser no verdaderos creyentes, a quitarnos la seguridad de la salvación. ¿Sí recuerdan? Entonces uno se puede preguntar, pastor, ¿cómo vamos a estar en pie de lucha? ¿Cómo entonces vivir una vida en la fe de Jesucristo? No solamente por un año, no solamente por 2, no solamente por 3, sino hasta que el Señor venga y nos lleve con Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vivir la vida de santificación sin desmayar? Si cuando crecemos, cuando usted empieza a ver algún fruto en su vida, entonces parece que Satanás se hace más grande, recrudece sus ataques contra nosotros en muchos otros flancos, en muchas otras formas. Y entonces usted dice, uy, pero entonces no iba pues ganando, y se levanta otra vez, pues que tiene poder, y Dios le dejó para que usted y yo confiásemos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vivir entonces en la vocación con la cual fuimos llamados? Bueno, hermanos, esas respuestas ¿saben dónde están? En lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia y que dice el versículo Dios. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta a todo esto? Hermano, a la exhortación que el apóstol Pablo da para preparar al creyente. Eso es la exhortación que prepara al creyente. Ese va a ser el tema de hoy para nosotros y lo vamos a ver en diferentes puntos que después les iré hablando. Pero ¿cómo vamos a poder vivir esta guerra espiritual? ¿Cómo vamos a poder vivir
esperar, soportar, permanecer y no desmayar? Bueno, en la exhortación que prepara el creyente y que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, mire, por lo demás, cuando el apóstol Pablo dice por lo demás, hermanos míos, el apóstol Pablo está siendo consciente de la guerra que viene al cristiano por ser siervo de Cristo. Y el apóstol Pablo sabe lo difícil, hermano, lo difícil que es esta guerra. Él lo sabe. Primero, y por eso es que el primero lo que quiere hacer es alentarlos, alentar al pueblo de Dios. Por eso habla de una exhortación. Acuerde que es una exhortación. Recuerde qué es. Recuerde que una exhortación es dejar algo, poner algo ¿en dónde? En la mente. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo quiere decir. Porque yo le digo, usted me dirá, pastor, ¿y cómo vamos a vivir esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo no vamos a desmayar? ¿Cómo no ser cristiano solamente por 1 año o 2, sino hasta que el Señor Jesucristo venga? Bueno, lo único que yo tengo para darle es lo que el apóstol Pablo dice. Y es una exhortación que nos prepara a usted y a mí. Es eso aquello que queda en la mente, que nos va a servir hoy, mañana y por siempre. Porque no hay otras cosas que nos puedan servir, hermanos, para esta batalla. No hay nada más que vaya a servir para esta batalla. ¿Qué es lo que nos sirve? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, el apóstol Pablo sabe que un creyente, usted y yo como creyentes, debemos saber una cosa. El apóstol sabe que usted y yo reconocemos la fuerza de nuestros enemigos. ¿O no le ha tocado pelear con el pecado? ¿No le ha tocado pelear con Satanás y contra las tentaciones? ¿No? Y muchas veces, ¿qué pasa? Somos vencidos. Así que uno ve la fuerza del enemigo, pero uno entonces entiende su pobre debilidad. ¿Sí ven, hermanos? ¿Qué pasa? El apóstol sabe que uno como creyente, que nosotros como creyentes, sabemos que nuestros enemigos son muchos. Son muchos, hermanos, y que usted es uno solo. Muchos enemigos, ¿y usted cuántos? Unito nomás, unito. El apóstol sabe que los enemigos que usted y yo tenemos vienen bien armados y que son diestros guerreros y uno apenas es un novato. ¿Usted recuerda la historia de Goliat? Grande, poderoso, diestro en la batalla. ¿Quién le había ganado? Nadie. Y por eso le decía al pueblo, venga a pelear conmigo. No, pues yo que voy a ir a pelear con ese si sabe más que yo, si es más grande que yo. ¿Sí? Eso es lo que pasa, hermano. Esa es la realidad en la guerra del creyente. Sabe que sus enemigos son fuertes, sabe que son muchos, saben que son diestros para la batalla. Y uno es débil, uno está solo y fuera de eso, ¿qué pasa? Es novato. Ahí está. Por eso el apóstol Pablo dice, amados míos, fortaleceos en el poder del Señor. ¿Y en dónde? Y en su fuerza. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo esto porque él mismo ya había vivido esto en la carne. El apóstol Pablo había anunciado en muchas partes de las Escrituras su servicio al Señor. ¿Y qué dijo cuando él prestaba un servicio al Señor? Porque yo traigo sobre mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mi amado, ¿usted quiere batallar? ¿Quiere pelear la guerra espiritual? Eso le va a dejar marcas. Eso trae marcas, hermano. La guerra es dura y le va a dejar marcas. Por eso el apóstol sabe que tiene el deber de preparar a la iglesia para la misma batalla que él llevó. El Señor Jesucristo dijo, lo que hicieron conmigo, ¿qué harán? Lo harán con ustedes. El apóstol Pablo dice, lo que yo he pasado, pues ustedes también lo tendrán que pasar. Y como él tuvo una batalla tan fuerte, él va a preparar a la iglesia para esa batalla. Por eso en los próximos versículos, él hará referencia a esa guerra cruenta y sin precedentes que tiene que llevar el cristiano. Y por eso el apóstol Pablo va a ilustrar la realidad de la guerra del cristiano con realidades de la vida cristiana en un mundo adverso, hermanos. Mire, yo quiero que usted sepa una cosa. Mis amados, en los devocionales de los días pasados usted tiene que sacar por lo menos un principio, una conclusión. El mundo nunca estará a favor de nosotros. Nunca va a estar a favor de nosotros. Por eso es que muchas veces nos desanimamos porque creemos que el mundo tiene algo para darnos, que es amigo de nosotros. Nunca, nunca. El mundo es del maligno y usted y yo somos de Dios.
Así que el apóstol sabe que para que usted y yo podamos llevar esta guerra como la tenemos que llevar, él va a hacer una exhortación que nos prepare a nosotros para ello. Y él sabe que para que un soldado enfrente la batalla, tiene que tener armas, hermano. Porque un soldado enfrentar una guerra produce temor. Para una persona que tenga que enfrentar una guerra, eso produce temor. Yo le digo una cosa, ¿quién no tendría temor de ir a enfrentarse, aunque estuviera en el ejército de Colombia, ir a enfrentarse con la guerrilla? ¿Quién no tendría miedo? Sinceramente. Hermano, es que una guerra trae temor, una guerra trae dificultades. La cuestión, ¿sabe cuál es? Que el apóstol Pablo no quiere que usted y yo tengamos temor, porque ¿sabe qué pasa con el temor? ¿Usted sabe qué pasa con el temor? El temor paraliza a la víctima y la hace caer. ¿Usted ha visto a veces cuando de pronto a usted lo asustan, o de pronto si un ladrón llegara y lo robara, cómo queda uno muchas veces frío y quieto? ¿Usted se ha visto? Porque el temor, ¿qué hace? Paraliza. Y el temor hace que usted, en lugar de ofrecer resistencia, ¿qué pasa? Más bien se deja y que es presa fácil. Entonces el apóstol Pablo está buscando ese antídoto eficaz contra el temor. Y el antídoto eficaz contra el temor para el cristiano es fácil, hermano. Es fácil. O sea, el antídoto que el apóstol Pablo encuentra para alentar al cristiano, para echar fuera el temor, es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, imagínese que usted tal vez está esperando, no, ¿qué me va a decir? Me va a decir aquí, vaya aquí, haga aquí. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? ¿Sabe con qué empieza? Para que usted y yo podamos llevar esta guerra espiritual. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tal vez usted y yo diga, oh, pero para eso. Pero hermano, es lo único. Es lo único efectivo. Es lo único seguro para poder llevar a cabo esta batalla. Así que esto no es un mero aliento psicológico del apóstol. Esta exhortación es una exhortación frecuente y suficiente en las Escrituras. Esto que el apóstol Pablo está diciendo no es algo como le dicen a usted, ánimo amigo, ánimo, tranquilo, que todo va a salir mejor. No, esto es una exhortación de las Escrituras y les voy a dar algunos ejemplos, hermano. Les voy a dar simplemente 2 ejemplos de que esto es algo que la Escritura muestra en su palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, mire qué pasó con el pueblo. Tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermano, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? No temáis, esforzaos, animaos, el brazo del rey de Asiria es de carne, el de nuestro Dios es poderoso. Y él está con nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? Tuvo confianza. Mire que no es psicológico, hermano. Para el creyente, escuchar esas palabras debería decir, tengo confianza en mi Señor, de que esta guerra la voy a ganar. Segundo libro de Crónicas 20:15. Segundo libro de Crónicas 20:15 dice lo siguiente, la Escritura. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ay, mis queridos hermanos, estas palabras de exhortación y no de aliento psicológico son frecuentes en la Biblia para el pueblo de Dios. Y serán útiles para todos los cristianos. Para los cristianos, sépalo, porque no van a ser útiles para todos. ¿Y por qué no van a ser útiles para todos? Porque por eso les dije que iban a ser suficientes. Esta palabra suficiente es palabra clave para el desarrollo de todo lo que usted y yo veamos de aquí en adelante. Estas palabras de exhortación del apóstol van a ser suficientes. ¿Y sabe por qué van a ser suficientes? Porque los únicos beneficiados de estas palabras de exhortación, los únicos que van a poder suspirar el alivio de escuchar esta buena noticia, ¿quiénes son?
El pueblo del Señor. Por eso no es para todos. Por eso no serán útiles para todos. Serán suficientes solamente ¿para quién? Para el pueblo del Señor. Por eso el apóstol dice, por lo demás, hermanos, ¿qué? Míos. ¿Ve que no le está hablando a todo el mundo? Le habla solamente al pueblo. Hermanos míos, esto será suficiente solo para ustedes. Estas palabras no son suficientes para otras personas. Son suficientes para el pueblo de Dios. Porque en esta exhortación, ¿sabe qué quiere decir esta exhortación? Que hay recursos destinados, suficientes y completos solo para los que están en Cristo. El apóstol Pablo, así como dijo el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son ¿de quién? Son de los hijos de Dios. Asimismo el apóstol Pablo está diciendo, la fuerza para esta guerra al final viene de Dios y no de nuestra capacidad. Y todos los recursos que ustedes necesitan están destinados para ustedes que son de Cristo. Todos los recursos para esta batalla. Así que en esta batalla no es como de pronto en algún ejército nacional que tiene los recursos limitados para poder llevar una batalla y por eso dice, no, hasta acá puedo llegar o hasta acá puedo hacer o hasta acá puedo hacer. No, nosotros tenemos todos los recursos para poder pelear la batalla de la fe. Ahora es cierto que todas las fuerzas de nuestra alma van a ser requeridas, todas, mis amados. Y de aquí podemos sacar un principio y quiero que lo tengan en cuenta. El mundo en el cual usted y yo vivimos está lleno de problemas, ¿sí o no? ¿Sí? Acuérdate de lo que le acabo de decir, estas palabras no van a ser útiles para todos. ¿Serán suficientes solamente para quién? Para los hijos de Dios. Entonces, el mundo está lleno de problemas. Cuando alguien venga a usted y le comente sus problemas, nunca, mi querido hermano, nunca le dé lo de los hijos a los perros. Es lo que dice la Biblia. Nunca le dé consuelo cristiano a una persona que no lo es. Hermano, qué triste es escuchar a cristianos mandando a la gente en confíe en el Señor en sus problemas. Hermano, ya parece ser que eso se convirtió en la muletilla. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que se usa el nombre del Señor en vano. Porque usted le está tratando de dar consuelo a un impío que Dios no escucha. Y usted le está diciendo, no, vaya que Dios sí lo escucha. Vaya que Dios tiene en cuenta sus problemas. Todo eso está mal. Hermano, el que no confía en Cristo no lo tiene por Señor. Y por lo tanto, si no lo tiene por Señor, no tiene a Dios como Padre. Una persona que no conoce a Cristo vive peleando con Él. Es hostil hacia Él. Y por lo tanto, no hay ningún recurso divino para esta persona. Cuando una persona venga a contarle sus problemas, que se los puede venir a contar, haga una cosa. ¿Qué destinó Dios para ellos? El Evangelio. Y ahí le ayudará a todas sus cosas. Porque su problema es estar en enemistad ¿con quién? Con Dios. Y usted tiene el mensaje que ayuda a reconciliar con Dios. No le esté dando consejos cristianos a uno que no lo es. Es que sea buena esposa, es que sea buen esposo, No. Predique el Evangelio, porque él nunca va a poder ser buen esposo y buena esposa si está en contra de Cristo. Nunca va a ser buen administrador mientras esté por fuera de Cristo. Mas para el cristiano no es igual. Para el Hijo de Dios hay benditas fuentes de fortaleza que le ayudarán a permanecer en pie, aunque nuestras fuerzas sean ¿qué? Pocas, hermanos. Pocas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fortaleceos. ¿Y sabe qué significa esto? El apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, fortalézcase en un poder milagroso que los puede capacitar para la batalla. ¿En un poder qué? Milagroso. Eso quiere decir fortaleceos. ¿En cuál poder? Fortaleceos en el poder del Señor, ¿cierto? ¿Cuál poder? Un poder que tiene vigor, un poder que tiene potencia, un poder que tiene un imperio impresionante. Y fuerza, quiere decir fuerzas. Pero usted ya entiende de dónde vienen esas fuerzas. Así que si yo le dijera a usted ese pasaje, en los términos que yo le acabo de hablar y bajo el significado de esos términos, yo les diría lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, sean capacitados por el poder milagroso del Supremo Señor Jesucristo y en el vigor de sus fuerzas, que son todas para la batalla. ¿Ven la diferencia?
Ese es, hermano, el bendito consuelo y la exhortación que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hermanos míos, sean capacitados por un poder milagroso que está disponible para ustedes en el vigor de la fuerza de nuestro Señor y Supremo Jesucristo, porque sus fuerzas todas son para la batalla. Todas, todas. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en qué? En nosotros. ¿Dónde actúa ese poder? Ese poder milagroso, ese poder supremo, ese poder vigoroso, donde están todas las fuerzas para la batalla. ¿En dónde actúa? En nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos en aquel que es poderoso, en aquel que es capaz de hacer más allá de lo que usted y yo pensamos o imaginamos, mi querido hermano. Es que Cristo en nosotros. Así que la fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia que usted y yo tengamos en nuestro capitán y solamente ¿en qué? En su poder, que actúa ¿en quién? En nosotros. Cualquier otra fuerza, hermano, cualquier otra fuerza, según el pasaje que acabamos de leer, demuestra ser obsoleta, demuestra ser impotente. No sirve. No sirve. Ahora usted me dirá, pastor, pero ¿por qué en las fuerzas de Cristo y no en las mías? ¿Por qué en las de Él y no en las mías? Bueno, primero, sus fuerzas y las mías no son ningunas ante el enemigo que es tan fuerte. Tanto así que le voy a decir una cosa. Las fuerzas que usted y yo tenemos no son ningunas, porque el primer hombre, Adán, que fue hecho de una manera que usted y yo no estamos hoy, que fue dotado de todas las cosas necesarias para vencerlo, ¿qué pasó? Cayó. ¿Pretenderemos usted y yo ganarle en nuestras propias? ¿Pero qué dice la Escritura? Cristo fue el que vivió y fue el que venció ¿en dónde? En esta tierra, aquí, no en el paraíso. Cristo venció en una tierra caída. Él venció al diablo, Él venció al pecado, Él venció al mundo. Todo aquello que usted y yo necesitamos vencer. Y lo maravilloso fue que Cristo obtuvo esta victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás. ¿Sabe cómo lo hizo? No como Dios, sino como ¿quién? Como un hombre lleno del Espíritu Santo, en total dependencia de ¿quién? Del Padre. Así que Cristo no lo hizo como un hombre glorificado, lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesucristo dice: si yo he vencido al mundo, ustedes también ¿qué? También lo pueden vencer, no temáis. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que habitó en Él es el mismo que habita ¿en dónde? En nosotros. Por eso Juan capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo el Señor? Confiad, porque yo he vencido al mundo. El mundo les traerá aflicción, el mundo les traerá muchas cosas, pero tranquilos, tengan paz, yo ya lo he vencido. Así que, mis amados hermanos, esta exhortación del apóstol, no más esta exhortación que busca alentarnos y que busca consolarnos, ya de cierta manera implica una batalla. Ya la implica. ¿Por qué la implica? Porque si debemos fortalecernos, ¿es en dónde? En el Señor y en su fuerza. En su fuerza. ¿Esto qué indica? ¿Qué indica esto, hermanos? Que usted y yo somos propensos a debilitarnos en la fe. Por eso necesitamos de la fuerza ¿de quién? De Él. Mire, ¿quién de los que está aquí no quiere batallar verdaderamente con Satanás? ¿Quién de los que está aquí no quiere batallar verdaderamente contra el pecado? ¿Quién de los que está aquí no quiere batallar verdaderamente contra su carne? ¿Quién? Pero la realidad es que aunque todos nosotros tengamos deseos de ser dos soldados de Cristo y ser soldados de éxito,
Pocos, hermanos, pocos tienen la determinación de fortalecerse en el Señor. Es decir, hermanos, para usted y yo luchar con todas las dificultades que se le presentan al cristiano, necesitamos unas solas fuerzas, las del Señor. ¿Todos queremos batallar? Sí. La cuestión es, hay una batalla mayor. ¿Cuál? Fortalecernos en Él. El Señor nos está diciendo, vayan y batallen. Sí. Pero ¿qué es lo que está diciendo? La primera batalla que hay que librar es ¿cuál? La de fortalecernos en Él. Esa es la primera batalla, hermano. Nosotros parecemos como desbocados. Sí, yo quiero ir. Y se nos olvidan las armas que el Señor nos da. Y por eso tenemos que volver otra vez como ¿qué? Como dice el dicho popular, con el rabo ¿entre dónde? Entre las patas. Mire, pensemos en una imagen de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo Israel siguió a Moisés con alegría al salir de Egipto. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué pasó cuando apretó el hambre? ¿Qué pasó cuando apretó la sed? ¿Qué pasó cuando sintieron mucho calor? Rapidito estuvieron dispuestos ¿a qué? A abandonar las filas de la libertad que el Señor les había dado. ¿Qué preferían? ¿La esclavitud de Faraón que las promesas de la bendición de Dios? Por eso es que nuestras fuerzas no sirven, amados. Porque su carne se inclina, porque su carne gusta, porque su carne se tienta, porque su carne piensa que es mejor. Pero en las fuerzas del Señor, su carne dirá, no, resistirá, su pensamiento será renovado, todas esas cosas pasarán, pero solamente en las fuerzas ¿de quién? Del Señor. Hoy es igual, amados, muchos profesan a Cristo, pero fácilmente pueden dejar la cruz que se carga cuando llega el ataque del sufrimiento. ¿Todos quieren seguir a Cristo? ¿Muchas personas quieren seguir a Cristo? Sí. Tome su cruz y sígame. No, amigo, ¿sabe qué? Mejor me voy. Y en la única manera que usted podrá trabajar es cargando esa cruz. Sin esa cruz no podrá trabajar. Es así de sencillo. Pero para ir a cargar la cruz, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que agacharse, hay que tomarla, hay que levantarla y hay que hacerla. Y eso le va a cortar aquí, le va a cortar aquí por donde usted la ponga. Esa es la batalla, mis queridos hermanos. Esto implica, no más esa exhortación que el apóstol Pablo está diciendo, implica ya una batalla. Ahora, esa debilidad que hay es porque usted y yo tenemos un remanente de pecado. ¿Y qué hace ese remanente de pecado? Bueno, nos desanima para buscar las cosas de Dios. Ese remanente de pecado nos hace lentos para los ejercicios espirituales. Busca poner tropiezo en toda actividad santa. Por eso es que es tan difícil fortalecernos en el poder del Señor. Pero aún así, el apóstol Pablo dice que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, el hecho de darnos cuenta de todo esto nos debería llevar a decir, sí Señor, definitivamente, para poder llevar a cabo esta batalla necesito fortalecerme en ti, en nadie más. Mire, ese remanente de pecado es tan tremendo en nuestras vidas que hace que se sienta pereza y pesadez para las cosas más sencillas, como para permanecer en oración sincera delante del Señor y leer la palabra con meditación. Así es de tremendo eso. Así que mire que la lucha no es fácil. Por eso el Señor está diciendo, no es las fuerzas de ustedes, sino mis fuerzas. Estas cosas son de verdad, pasan y son tristes para nosotros. Pero yo le pregunto, hermano, sinceramente, no es lo común, no es lo más común. Pero levantarse cada mañana con ese ánimo espiritual lleno de deseo y gozo por una comunión íntima y conocimiento del Señor, ¿es lo que le pasa cada mañana? No, hermano, a veces los ojos pesan para uno abrirlo, ¿cierto? Y más cuando tengo que ir a presentarme delante del Señor. Hermano, hay una guerra declarada contra todo tipo de ejercicio espiritual. Por eso, no hay vacaciones en la profesión de fe. Qué triste que usted y yo las tengamos. No hay vacaciones. Tal vez usted y yo podamos tener vacaciones de trabajo. Tal vez. Pero debemos saber una cosa. El enemigo de nuestras almas, que es Satanás, no le interesan las vacaciones. Él no tiene vacaciones. Más bien él quiere que usted las tenga.
El pecado remanente tampoco tiene vacaciones, todos los días levanta con usted. Y Él aprovecha las vacaciones que nosotros le damos para hacer de las suyas. Dígame si no, mi amado. Entonces, iglesia, somos débiles. Y esto puede llevarnos a que nuestras rodillas desfallezcan y nuestros pies empiecen a caminar más despacio. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Y el apóstol ya lo había dicho. Efesios 3:14 al 16 dice lo siguiente. Efesios 3:14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que, mis amados, voy a dejar hasta aquí, porque no puedo darles toda la enseñanza, ¿sí? Pero hay una cosa, hay una realidad, es la batalla. Y el apóstol Pablo nos dice que esta batalla se puede pelear solo de una manera, y él da una exhortación que nos prepara para ella. ¿Cómo podemos batallar? ¿Quién quiere batallar contra el pecado, la carne y Satanás? ¿Quién quiere? Todo cristiano. Pero lo que pasa es que si usted y yo no estamos preparados para ello, no vamos a hacer nada. Vamos a ser vencidos. El apóstol Pablo dice entonces: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la exhortación que el apóstol hace a su pueblo. Esas palabras son útiles, pero serán suficientes solamente ¿para quién? Para el pueblo de Dios, no para todo el mundo. Porque estas palabras solo hallan cabida en el corazón de aquel que confía en el Señor. Por eso aquellas palabras de no desanimen, alentados en el Señor, hacen que el pueblo de Dios tenga confianza en unas fuerzas que son mayores que las de ellos. Sus fuerzas es el brazo de carne, la fuerza de Dios es el brazo fuerte y poderoso que nadie puede vencer. Y entonces el apóstol Pablo nos llama a nosotros a que nos demos cuenta de que nuestro enemigo es mucho más grande. Vienen muchos más, son diestros para la batalla y usted y yo somos débiles, estamos solos y fuera de eso somos novatos. Y por eso el apóstol nos dice: fortalezcanse en el Señor, mis amados, porque fácilmente ustedes son propensos a debilitarse en la fe. Como somos propensos a debilitarnos en la fe, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Vengan a Él. Vengan, porque hay cosas tan sencillas que a veces ustedes no pueden llevar a cabo. El hecho de fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, ya implica una batalla. Tienen que ir a buscarlo. Y muchas veces nos damos cuenta que aún ir a buscarlo en las mañanas se convierte en una pesada carga, que es una lucha tremenda que debemos llevar. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros que buscamos al Señor contra esa guerra declarada que hay. Y por eso debemos doblar nuestras rodillas, porque somos débiles para ser fortalecidos en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Ustedes son propensos a debilitarse en la fe. Y la fortaleza que necesitamos no es algo meramente externo, sino en el hombre interior. Y ese poder lo da el Señor, porque Él es el que habita en nosotros. Iglesia, yo espero que estas cosas que le acabo de decir nos lleven verdaderamente a poder reflexionar en esas palabras del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en las de ustedes no podrán hacer nada, porque ustedes son fácilmente propensos a debilitarse en la fe, pero hay uno que les da todos los recursos que ustedes necesitan para poder batallar y poder alcanzar la victoria. Y ese es el poder que el Señor da a todos los que son sus hijos. Amén. Oremos al Señor.